Es miércoles, miércoles de nuestra mesa de mujeres. Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Azu, muy buenos días a ti, a tu auditorio. Muy buen miércoles a todas, a todos y todas. Gracias. Andrea Chávez, de Morena. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Buenos días, Azucena Audiencia. Con el gusto de saludarles. Que también senadora, pero del PRI. Claudia Naya, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto de saludarlas y de verlas también. Gracias. Bueno, a ver, pues muchos temas. Vamos a empezar con el tema de Michoacán. Pues Michoacán sigue, por supuesto, ardiendo, aunque no es el estado con mayor número de homicidios, pero esto de Carlos Manzo, bueno, pues detonó el hartazgo ciudadano y podríamos empezar a resolver las cosas por ahí, tal vez, impulsado por la gente. ¿Qué opinan del plan Michoacán? ¿Lo mismo? ¿Algo nuevo? ¿Funciona o no? Claudia. Bueno, si funciona o no es algo que vamos a tener que observar en el camino. Ojalá que funcione, también hay que decirlo, Sí, porque claro. los pueblos merecen paz, necesitan paz. ¿Qué son las áreas de oportunidad que yo veo? Las áreas de oportunidad que yo veo es que se retoman algunas variables que se han construido en planes anteriores, como el que presentó el presidente Andrés Manuel, algunas cosas que ya venían en el de Peña, algunas cosas que venían en el de Calderón. Pues la verdad es que Michoacán ha tenido Pues es que no hay hilo negro, ¿no? varias cosas, pero también hay que reconocer, bueno, que la presidenta ve esta necesidad de hacer un plan específico y creo que también es bien válido que se hagan planes específicos por entidades federativas porque cada lugar tiene pues sus circunstancias distintas, incluso presencias de grupos delictivos distintos, ¿no? Entonces no es lo mismo querer atender la incidencia delictiva pues en Yucatán que en Zacatecas o que en Chihuahua, totalmente ¿no? diferente, Es claro. importante, pues, por eso, que se trabaje con las autoridades locales y municipales, que eso es algo que vi que no se hizo. Hubo una reunión previa con la Secretaría de Gobernación, con los alcaldes, pero a la salida, los propios alcaldes dijeron, a ver, sí nos escucharon, pero después lo que se presentó el domingo no es lo que hablamos. el alcalde de Y Morelia tenían, lo dijo. además, muchas dudas de que el presupuesto que se presentó para el Plan Michoacán, pues mucho eran ya los programas que venían presentados desde el presupuesto de egresos de la Federación para el 2026, que aprobó después la Cámara de Diputados, pero del otro la presidenta dice, a ver, no, es que de acá van a ser recortes o va a ser austeridad presupuestal, es decir, no queda claridad de dónde va a salir ese presupuesto y es importante que los alcaldes sepan pues también que pues no será un presupuesto tal vez adicional, sino cosas que ya estaban planeadas, ¿no? O sea, si sumas todo lo que presentaron los secretarios de Estado el domingo, son como 100,000 millones de pesos. No son nuevos, ¿o sí, Laura? No, es un reacomodo. Yo creo que esto es algo que tiene que explicar el gobierno. No se aprobó un solo peso adicional del presupuesto del país para Michoacán o para el plan de seguridad de la presidenta. Eso fue una de las principales quejas que tuvimos todos los grupos parlamentarios ese día. Y, a ver, primero, una cosa que me parece que es muy importante, Carlos Manzo lo dijo y se tiene que retomar, se tiene que hacer un cambio total a la estrategia fallida de seguridad militar del Estado mexicano. Ese es el primer gran punto sobre la mesa y por eso ese es uno de los principales talones de Aquiles del Plan Michoacán, porque siguen apostando a más de lo mismo. Lo que ya se propuso en algún momento con otros gobiernos a los que ellos mismos de Morena le echan la culpa por el desastre que se tiene hoy, los gobiernos del PAN, los gobiernos del PRI, ellos lo siguen perpetuando y el Plan Michoacán es más de lo mismo. Entonces, la primera cosa, alto total a la estrategia de seguridad fallida militar del gobierno federal. ¿Y cómo le entramos entonces? Necesitamos entonces presupuesto para mejorar las policías locales y estatales, ahorita en presente. capacitación, O sea, necesitan meter al Estado mexicano ahí porque hay ausencia del Estado. De hecho, precisamente ayer, Movimiento Ciudadano, en voz de Ivonne Ortega, nuestra coordinadora, exigimos la disolución de poderes en el Estado de Michoacán. El primer gran paso es reconocer el problema grave en el que estamos ahí, un Estado absolutamente sobrepasado. Número 2, Harfuch tiene que irse a meter a Michoacán como se fue a meter a Sinaloa. Mañana va. Pero permanentemente como lo hizo en Sinaloa. Recordaremos que se fue Que para no allá solucionó tampoco varias nada. semanas. No sé si la presencia Y sea número 3, sí el se amuleto. necesita poner la atención en la policía civil y en la seguridad civil, porque ya lo veíamos en las cifras de hace unos días, la extorsión otra vez volvió a subir de manera importantísima. Todos estos son delitos del orden común también, Azucena, no se resuelven con militares, se resuelve con policía. Andrea Chávez. A mí me parece que es un error comparar lo que se está haciendo con lo que se había hecho en administraciones distintas, como la de Enrique Peña Nieto. Recuerdo la mesa de debate de la semana pasada rondaba precisamente esta idea de que el Plan Michoacán era algo similar a lo que había hecho Enrique Peña Nieto precisamente en el estado de Michoacán. Ustedes recordarán que en aquel momento se nombró un delegado de parte del gobierno federal que concentraba muchas atribuciones, facultades y un gran poder. Castillo, Ahora, ¿cómo era su nombre? Castillo.
Ahora Alfredo Castillo. Y ahora la diferencia es pues que el cambio, en lugar de imponerse de arriba hacia abajo, se construye desde abajo, con las organizaciones, con las asociaciones, con los actores políticos, con las iglesias, con el magisterio, con los estudiantes. Por eso es importante sí resaltar las pensiones para adultos mayores, las becas para jóvenes, los apoyos para personas con discapacidad. Se amplió el cupo de bachillerato, se amplió el cupo de media superior secundaria, es decir, se fortalece la atención a las causas que originan las desigualdades que luego profundizan las violencias, pero también se escucha a la ciudadanía. El Gabinete Federal ha tenido ya varias reuniones encabezadas por la propia presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, un día después del acontecimiento terrible en el municipio de Uruapan. Estaba la presidenta encabezando una reunión con todos los secretarios de Estado, lo hizo ya en varias ocasiones, hay información transparente en la conferencia mañanera y hay una atención particularísima en este plan Michoacán que concentra 100 acciones concretas divididas en 3 ejes. ¿Cuál es la diferencia? Antes se nombraba un gran delegado que concentraba buena parte del poder, ahora se construye desde abajo con coordinación entre organizaciones de la sociedad civil y los niveles de gobierno locales y federales. ¿Coincides? A ver, lo que pasa es que en aquel momento, y te lo comento por el caso específico de las autodefensas, así que yo he notado mucho la línea de que fue un tema que se propuso desde lo nacional. A ver, no, yo era diputada federal en aquel entonces e incluso yo era de las que decía que no les diéramos la posibilidad de hacer estas leyes, porque se hicieron leyes especiales estatales para el tema de la autodefensa, pero no fue una propuesta nacional, fue una propuesta local. A propósito de esto de que se construye de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. La propuesta de que querían autodefenderse, de donde estaba Mora, Hipólito, todos este grupo Mireles, de compañeros, etcétera. que se hizo en Michoacán y se hizo en Guerrero, no recuerdo si era otra entidad federativa, fueron leyes locales a partir de una necesidad propia en donde decían, a ver, no me representa la autoridad legalmente conformada y queremos nosotros, ciudadanos, defenderlos. Y por eso es que desde lo local fue que se hicieron estas leyes. Pero los armó el gobierno federal. No, les dio vamos a decir, se les facilitó, como hoy día puedes tú en la Sedena comprar un arma, en ese momento también era la misma, pero se hicieron leyes locales, no autorizadas por los congresos locales, pero no fue un planteamiento de lo federal. Incluso yo era de las que estaba en contra por este tema de que pues la facultad de del dominio de la fuerza es del Estado, no es de los, o sea, entonces ¿para qué gobiernas si vas a dejar? No puedes renunciar a eso. Pero eso fue un tema que se planteó de abajo hacia arriba. Y estaba también el tema de educación, cultura, deporte, apoyos a empresarios. O sea, es decir, este tipo de cosas transversales o de aristas plurales o son cosas que estaban desde antes. Yo coincido con Laura Ballesteros. A ver, a mí que sí me gusta que Harfuch es un civil. Y esto demuestra que los civiles pueden hacer bien las cosas. Hay que darles más potestades a los civiles. Yo estoy en contra, pues, de que hayamos desaparecido un cuerpo nacional policial y que hayamos pasado la Guardia Nacional totalmente a la Sedena y que hayamos militarizado, porque se necesitan los cuerpos policiales. Harfuch demuestra, pues, de que a partir de áreas de inteligencia de lo civil se puede avanzar en temas de seguridad y creo que es importante que retomemos ese camino. Es lo que hay hoy. Con lo que hay, ¿qué hacemos, Laura? La Sedena tiene que rendir cuentas. No los he escuchado salir a decir una sola vez desde el asesinato de Carlos Manso en Michoacán qué sucedió ese día, porque había más de 14 elementos de la Guardia Nacional pues el general Trevilla dice que ellos y le no entraron fueron como Pedro por su casa, además en un día, fíjate también lo que está sucediendo, una reconfiguración de los pactos entre el crimen en Michoacán, porque antes tenían el pacto entre criminales y se sabía en Michoacán que el día de la vela no se tocaba a nadie ni con el pétalo de una rosa, y fue el día que eligieron ir a asesinar a Carlos Manso. ¿Por qué estamos pidiendo en Movimiento Ciudadano la disolución de poderes en Michoacán? Primero, porque evidentemente el Estado mexicano está completamente sobrepasado. El gobernador está de adorno. Yo por eso daba el caso también y el ejemplo de Sinaloa, que otro gobernador presuntamente vinculado con el crimen organizado de Morena, también completamente de adorno, tuvo que entrar el Estado federal a poner orden. Si bien Sinaloa sigue ardiendo, no está en la situación en la que estuvo cuando los Chapitos, el Mayo, y toda la cosa que sucedió en este lugar. A ver,
Andrea miente, estás mintiendo, Andrea, como miente Morena todo el tiempo, porque dicen que esto es diferente a lo que ya vimos. ¿Cómo va a ser diferente si sigue siendo prohibicionista, punitivista y militarista? Atender las causas es importantísimo, pero para cambiar el modelo de seguridad por la militar a la civil es fundamental. Tienen que poner orden. Claro, se tienen que acotar las funciones de los militares, darle más presupuesto a la policía civil y que Harfuch de nuevo se meta de cuerpo completo a Michoacán, como se hizo en Sinaloa. El argumento me parece profundamente contradictorio. No es posible que en una crisis de inseguridad la propuesta del PAN naranja sea disolver los poderes. O sea, me parece del todo errónea. Si poder, en todo caso habría que fortalecer, a los cuerpos sí policíacos con los que se coordina la Sedena, con los que se coordina el Ejército Mexicano, con los que se coordina la Guardia Nacional, sí a las fuerzas locales, a la Policía Municipal, a la Policía Estatal, y no venir a disolver poderes. Imagínense la crisis que eso supondría en un estado como Michoacán. ¿Cómo es posible que equiparemos el Plan Michoacán que ha presentado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que lo dice la propia gente que vive en Michoacán? Ellos han sido encuestados en diversos estudios recientemente de qué piensan del Plan Michoacán, lo ven con buenos ojos. ¿Cómo vamos a equiparar eso a lo que fue el operativo Conjunto Michoacán, con lo que arrancó la fallida guerra contra el narco, en donde un narcotraficante, Genaro García Luna, estaba al frente de la estrategia de inseguridad? ¿Cómo vamos a equiparar lo que hace este gobierno a lo que defiende la oposición, teniendo un exgobernador del estado de Michoacán prófugo de la justicia, Silvano Aureoles? ¿Por qué mejor no lo entregan? Y entonces empezamos a rendir cuentas y entonces empezó a tener acceso a la justicia del pueblo michoacano. Lo otro es ser muy caraduras, muy sinvergüenzas y muy hipócritas. A ver, al regresar, ¿cómo mediríamos que fue un éxito o un fracaso el Plan Michoacán? ¿Cuál es la medición para saberlo? Regresamos. La presidenta habla del Plan Michoacán. Adelante. Como lo decía ayer, así como hay dos proyectos de nación, uno en el tema de la seguridad, que llama a la guerra, que llama a romper con todas las leyes, que pone a delincuentes al frente de secretarios de la Secretaría de Seguridad, como fue García Luna y Calderón, que llevaron, como lo mostramos ayer, vuelve a poner la gráfica de homicidios, Belmont, vuelve a poner la gráfica de homicidios que pusimos ayer. Así como hay quien defiende que la mejor estrategia fue la de Calderón y la de Peña Nieto, y que no muestra el daño que le provocó a la nación y al pueblo de México, pero que además no tuvo resultados porque aumentaron los homicidios. Ese es un proyecto que tiene que ver con la reivindicación de estar fuera de la ley, incluso con el permiso para matar, porque eso es la guerra, permiso para matar. Bueno, pues no, yo no he escuchado a nadie que defienda el plan de Peña y Felipe Calderón. ¿Tú crees que el de Peña era mejor? ¿Que dio mejores resultados? Creo que si estamos viviendo hoy esta situación es porque los planes anteriores fracasaron. Claro. ¿No? Entonces creo que más bien tenemos que ver cuál es la ruta de la que partimos para que esto ya no siga sucediendo, porque no se trata de que estemos viviendo en fracasos cíclicos, ¿no? Entonces vamos a prepararnos para el fracaso del siguiente sexenio. No, no debe de ser así. Y creo que tampoco el tema de estar jugando con las cifras, maquillando las cifras, tampoco no ayuda. Mira, yo traigo estas dos tablas, Azucena, si me ayudas, tiene que ver con lo que sacó el INEGI ayer. Si bien es cierto que los homicidios dolosos bajan, sufre una cifra que le llaman homicidios por causa determinada en un 50%. ¿Qué significa un homicidio por causa indeterminada? Significa que hay una variedad de estados. Andrea seguramente hablará de Chihuahua, pero yo vi el caso de Viridiana Ríos, que la semana pasada hablaba del caso Querétaro, y empieza a decir, a ver, sí, homicidios dolosos baja, pero están en esta otra carpeta de feminicidios o están en esta otra carpeta de homicidio de otras causas. Bueno, pues homicidios por causa indeterminada sube 50%. Y si a eso... ¿A nivel nacional? A nivel nacional, es la del INEGI. Entonces, en ese sentido, pues sí bajas homicidio doloso, pero subes el 50% homicidio por causa determinada. Si tú te vas así, la gráfica entonces es ascendente, no es descendente. Y esa es la de desapariciones. A ver, las desapariciones en este país, estamos ya al día, 40 desaparecidos al día. Es la cifra más alta históricamente.
Tenemos 130,000 personas desaparecidas. Entonces, es muy, muy grave lo que está sucediendo y por eso es fundamental que pongamos atención a la variedad de víctimas que hay por los delitos y entonces sí digamos, de aquí partimos para bajarlo y que ese sea nuestro reto, si vamos a bajar todos estos indicadores o vamos nomás a reclasificarlos en distintos delitos. O sea, ¿tú crees que están maquillando las cifras? Nos hacemos tontos con los números. ¿Sí, ¿sí lo crees? ¿Qué es homicidios por causa indeterminada? Yo soy una mujer de números. No quiero divagar aquí, nada más quiero decir qué significa homicidio por causa indeterminada y por qué sube 50% mientras bajan los homicidios dolosos. Bueno, a ver, de nuevo, pues ¿Tú sí, crees eso, forma parte de la Claudia? lista de mentiras de Morena. A ver, lo que es una realidad es que la cifra de desaparecidos ha subido en más de un 45, Y esta otra carpeta 50% también. desde que Ajá. López Obrador De tomó causas el país. indeterminadas. Y las causas indeterminadas también. Esta lista larga de mentiras tiene dos muy, muy importantes. Primero, Andrea, de nuevo nos estás mintiendo aquí en la cara en la mesa, diciendo que esta propuesta de la desaparición de poderes no es algo que tendría que hacerse para que la gente Más tenga crisis mayor para seguridad y el Michoacán. Estado tenga mayor presencia. Fíjate, López Obrador lo Más pidió en crisis, Oaxaca, con imagínate. la APO, ¿se acuerdan? Con Ángela Aguirre en Guerrero. López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, pidió la disolución de Contextos poderes en el distintos, Estado momentos diferentes. de Guerrero por el problema que se tenía con la APO. Hoy, después de Contextos décadas de completamente guerra diferentes. en Michoacán, el Estado mexicano no ha podido resolver. Claro que no sirve de nada hoy el gobierno del Estado a nivel ejecutivo, tampoco está haciendo nada el judicial, tampoco está haciendo nada el legislativo. Número dos, otra mentira que también nos parece muy importante, dicen que son dos proyectos de país. Escuchaba a la presidenta en la mañana, y yo no los encuentro, porque por un lado señala el militarista, y por el otro lado también el militarista de Morena, porque la estrategia sigue siendo la misma. Enviar Dejen de estar militares. engañando a la gente. Un golpe de timón, como ya lo estaban haciendo con la Policía Civil de Harfuch. Pónganle dinero, manden a la policía a los estados, renueven las fiscalías y los ministerios públicos y atiendan también la reinserción. Los muchachos, los niños, los jóvenes están siendo reclutados Carne de por el cañón, crimen claro, como el que organizado. mató a Manso. Vamos a hablar de eso, vamos a generar una estrategia nacional. Dejen de estarle tapando al sol con un dedo. Andrea. No, a ver, las cifras que concentra el Secretariado Ejecutivo, que son las cifras que nos dan cada 15 días, los martes en la conferencia mañanera, la titular del Secretariado Ejecutivo, junto con el Secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, junto con la Secretaria de Gobernación y la Presidenta de la República, son cifras que otorgan las propias fiscalías de cada entidad federativa. Entonces, ¿cómo es que sabemos que Chihuahua es la entidad federativa con más homicidios del país? Porque así lo entregó la Fiscalía del Estado de Chihuahua. ¿Cómo es que sabemos que Guanajuato es el estado con más homicidios de enero a octubre del país? Porque así lo entregó la Fiscalía del Estado de Guanajuato. Así que andar diciendo que se andan maquillando las cifras me parece un argumento por demás complejo, engañoso Fíjate, es y interesante. extraño. Ahora Es que las contigo. tomamos del Nada más- INEGI, Andrea, yo no las tomé pues de Sí, elaboración propia. A ver, pero sí, te voy a revisar contigo. A ver, si estas son las cifras que presenta el gobierno federal, son las cifras que se alimentan por parte de los estados. Es correcto. De Jalisco, de Nuevo León, de Durango, de Coahuila. Ah, bueno, en Jalisco no, ¿eh? Es ¿Qué que el onda? truco en está en- Jalisco no están subiendo cifras. No, Laura. bueno, voy hace a un investigar. montón. No, pero sí Oye, deberían porque hablamos de reclutamiento de niñas, niños, adolescentes, Oye, pero- en todos lados, menos en Jalisco. Esa- Hablamos de lo desaparición omitieron forzada, totalmente. en todos lados, menos en Somos el Jalisco. único Hablamos de estado que desaparición tiene de una parte de Secretaría particulares, de Protección en a todos los lados, desaparecidos, menos Andrea. en Jalisco. Pero los Hablamos de únicos. responsabilidad Pero de no suben autoridad, números. en Pues todos ya lados. la ahora tabla de reviso, Andrea. pero A ver, deberían de estar vamos Ya a la ver, tabla de a Andrea ver. dice, 7 entidades federativas concentran el 51% del total de los Esta casos cifra de... solo octubre. Es por eso, homicidio doloso, esa es la parte en la que estábamos hablando. ¿Qué quiere decir? Que Chihuahua tal vez no tiene reclasificaciones como lo tienen el resto de los estados, en donde el homicidio ¿me lo te lo checan? pasan en diferentes Esa es la tipos de cifra cartera. de octubre y es y esta es la justo, cifra de enero a justo octubre. lo que A hace el INEGI, fíjate, lo que hace el INEGI es que como cada estado tiene una reclasificación distinta, lo que hace el INEGI es poner en causa indeterminada todas esas variaciones de los que no son el doloso y en carpeta hay. ¿Ya me explico? Entonces, yo no estoy tomando los datos de otro lugar, lo estoy tomando de las fuentes oficiales del gobierno. Entonces ya no sé a quién acusamos cuando se habla de maquillar cifras. Entonces estamos O sea, ¿de dónde acusando al vienen? secretario O no ejecutivo, jugar, al vamos a federal, decir, la a ver, Fiscalía de los permíteme estados. frasearlo de otra manera. ¿A quién estamos acusando? Permíteme, Yo nada más no, para- no, Ay, a nos ver, quedan permíteme 8 segundos, frasearlo. déjame regresar, vamos a regresar. Entonces, para que haya un, digamos, un maquillaje de cifras federal, tiene que haber una complicidad estatal. ¿Están de acuerdo? O sea, si fuese el caso.
¿no? Yo creo que no podemos acusar de maquillaje a quien se dedica a concentrar información que le envían otras dependencias, otras instituciones, ¿no? Me parece que hay que ser más cautos con los argumentos. A ver, Laura. Mira, la verdad es que aquí el engaño está en la arquitectura de los datos, ¿no? Quienes sabemos datos y hemos hecho construcciones de bases infinitas, sabemos que la arquitectura de los datos es básica para hacer minería. Es un tema muy técnico, pero la Ciudad de México también adoleció de esto, ¿eh? Y mucha gente señaló en su momento a Pepe Merino, a José Merino, de esta gran estrategia de empezar a hacer nuevas clasificaciones y a través de las reclasificaciones bajar las cifras. No extrañaría, yo creo que sí es un señalamiento serio, se ha venido diciendo desde muchas partes de las oposiciones. Yo lo que diría como Yo no he Movimiento escuchado a un solo Ciudadano, gobernador quejarse. yo creo que el engaño está bastante bien tejido. Y menos cuando no mando en la la Ciudad de información, siendo México, Jalisco. a ver, Jalisco. el engaño está bastante bien tejido y en la Ciudad de México se tardaron casi 5 años en darse cuenta de las reclasificaciones y lo que estaba supongamos que sucediendo. sí y ya Pero, se supo. a ver, nosotros desde Movimiento Ciudadano te diría, las cifras son ¿Se importantes, exportó pero los muertes que el modelo estamos Ciudad de México teniendo a los otros estados, sí, incluyendo sí se los ha de hecho MC? a nivel federal. Y a mí me gusta también, Andrea, que ponga siempre los casos de nuestros buenos gobiernos naranjas en la mesa, porque Laura, yo quiero Jalisco decir una no cosa, reporta quiero decir una cifras. no, No, sí, sí, no todos reporta. reportan al Lugar Sistema número Nacional de 1 en República. desapariciones Ahora te en lo- el país ahora te es lo Jalisco. reporto, Lugar pero nada número más para 1. terminar la idea, Adelante. ahora te lo reporto, pero Y sí, gobernaba sí Enrique reporta Alfaro cifras, antes de Lemus. Jalisco con Pablo Lemus es la única entidad en el país que tiene una secretaría Pues ya estaría que no la dedicada a la tuvieran, es el desaparición lugar de las número 1 en personas. desapariciones. Ha aumentado más de 150% el Para lo que ha presupuesto para servido las la personas secretaría. desaparecidas y además ha sido el único gobernante que ha dado una disculpa pública a las víctimas para acompañar todo este proceso Ojalá desde lo el hubiera hecho dolor, Alfaro. la no repetición y las garantías de derechos humanos. Te voy a decir una cosa, se le tiene que dar la cara a los problemas, tomar al toro por los cuernos, no repartir responsabilidades regrese como lo Alfaro, hace Morena que regrese todo Alfaro. el Pues tiempo. del Rancho Izaguirre y no estar hemos visto diciendo que es Alfaro. culpa Que regrese de Peña Alfaro, Nieto a y ver de qué Calderón. disculpas A ver. va a Entonces, pedir qué Alfaro. bueno que Déjame brincar Pablo allá. Lemus está haciendo cargo de la Correcto. situación. El señor Alfaro no dio la cara con el Rancho Izaguirre. Claro que no. El gobierno es de Pablo Lemus y está dando No, no, la no, cara no. hoy. Cuando pasó y lo es del un Rancho gobierno de Izaguirre Movimiento era Ciudadano. Alfaro. Es que ya nadie se Cuando atreve a sucedió defender ahora a fue Alfaro. Pablo Lemus a cargo de un gobierno en donde está dándole la cara a las víctimas y coordinándose con la Federación. O sea, Andrea, ¿te parece un buen al gobierno el que 100% encabezó Alfaro en coordinándose términos de con- combate a la Yo inseguridad, creo que Laura? Alfaro bajó las incidencias. De hecho, ahorita te muestro los datos también. Va, pues, Bajó las cifras ojalá en tú los tengas, feminicidios. porque el A ver, secretario bajó los ejecutivo datos no los también tiene en porque homicidios. Jalisco no los manda. Ahora los damos, sin A duda. ver, Claudia. solo para decirle a la gente, los datos que hemos presentado aquí son los datos oficiales, todos. ¿A qué se refiere uno cuando dice maquillaste las cifras? Te refiere no a que los datos no estén tomados de forma, que no estén tomados de la forma correcta. Lo que pasa es que tomas la porción de datos que quieres presentar. Es decir, yo del INEGI solo tomo la columna de homicidios dolosos y vengo y los presento porque es la que baja. Entonces, Que yo luego se del ajusta. INEGI tomo entonces la de homicidios por causas indeterminadas y empiezo a tomar todos. Que luego se Causas ajusta. indeterminadas, feminicidios, dolosos, y es donde las pirámides suben. Entonces, en ese sentido, pues, el que maquilla los datos es el que los presenta, ¿no? Porque finalmente todos tomamos los datos de las fuentes oficiales. Tiene que ser Pero, así. pero el reporte de origen es de los estados. Sí, claro. Sí, sí. Y el secretario Y lo ejecutivo que- Y solo los concentra. estados, los gobernadores cada año dicen, voy muy bien, voy bajando, y también dicen homicidios dolosos, aquí está la baja. Sí, pero aquí están las otras reclasificaciones que has estado haciendo desde las fiscalías. Por eso digo, a ver, si queremos ver si funciona o no funciona el plan Michoacán, hay que tomar los Esa era la indicadores pregunta. que quieres Estoy de tomar, acuerdo. y A esos ver. mismos indicadores, Ajá. mídelos en 5 años. Es- Pero los mismos, no midas ahorita peras y en Pues 5 sí. años manzanas. Ahora, ¿hay algún gobernador del PRI, de MC, que pueda confirmarnos que les cambiaron la arquitectura en la medición de No, datos? yo Porque creo bueno, que- entonces, a ver, vamos a fondo. Sí, vamos a hay ver. que hablar Miren, con ellos y no, ver sean cómo lo serios con sus clasifican. argumentos. Yo sí Más quisiera seriedad. un poco seguir desmontando las mentiras de Morena Más en seriedad. esta A ver. mesa. Aquí hay una nota de la Crónica donde dice, reconoce Harfuch descenso en Jalisco de 62% en homicidios, el mayor en una década, en un momento en donde el país está teniendo problemas. Jalisco no reporta Ah, desapariciones, Si no tuvieran los reporta, si no tuvieran no los reportes, reporta. no estaría Harfuch Laura, diciendo lo que nosotros está lo diciendo. vemos todos los días, Ellos no están reportan. reportando una Homicidios. disminución en violencia, en seguridad, en homicidios, en desapariciones. Aquí está. Homicidios. Y te No hago un reporta compromiso, y te hago un desapariciones. compromiso en la mesa, Adelante. Susana. Si no estuvieran, porque eso no lo tengo yo así reportado, si no estuvieran reportando desapariciones, personalmente Adelante. me responsabilizo Correcto. de que cambie. Pero aquí está, Andrea, te lo vuelvo a mostrar. Ojalá pudiera ser el pueblo de Jalisco y no la Harfuch, diputada de la Ciudad de Harfuch México, pero bueno. reconoce Ojalá el fuera el pueblo de descenso Jalisco, 62% el que pudiera, en homicidios. Laura para el gobernador. mayor en
no, claro. No, mira, pero soy integrante, aguante. soy integrante de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano y nosotros nos gusta darle la cara a las Bueno, cosas y hacernos yo responsables. Oye, a ver, no tendría por qué mentirte, no una reporta mentira más de Jalisco. Morena, una mentira más de Morena. Mira, siempre Mira, se han llenado las últimas aquí está semanas la tabla de boca Jalisco, de no ha razón reportado desde no tiene octubre. de este año, ¿no? Nosotros lo reviso con mucho gusto, debe de haber seguramente, deben de estar también reclasificando, pero mira, fíjate, porque ahí está aquí bien, está, sí, aquí está, porque no, ahí pues está bien el hay que ver reclasificado. cómo les están No, pidiendo digo, los datos, Andrea, pero mira, discúlpenme, pero una hay que ser mentira congruentes, más de hay que Morena, ser una mentira más de Terminamos Morena. contigo y voy con Andrea. Durante meses han estado diciendo que el PAN y Movimiento Ciudadano íbamos en alianza, porque esa era ustedes su estrategia del miedo a que no les voten. Miren, Dante Delgado descarta alianza de MC y PAN para comicios de 2027. De nuevo, Andrés, bien bonito venir a mentir a la mesa, pero la verdad es que se les cae a pedazos el país, la violencia, la inseguridad, y ojalá las cifras fueran lo único que hubiera que medir para ver el desastre de ¿Cómo país medimos que Michoacán? tenemos. Para Tenemos saber que si es exitoso o no. El plan Michoacán, mira, de entrada ha sido completamente un fracaso porque no solamente se llevaron Pero hoy de ahora en adelante, ¿cómo lo a medimos? Carlos Manso al baile, sino también a activistas, a ciudadanos. Claramente ha sido un desastre y una crisis. Lo que tiene hoy que suceder es que regrese la normalidad de las personas a las calles, Azucena. Las cifras de nuevo se vuelve un debate de solo políticos, de técnicos y de personas que no le terminan ¿cómo de lo entender. medimos? Que la gente esté contenta, que la percepción de seguridad ¿Con para la siguiente empezar en encuesta del Michoacán INEGI? esté bien. No, la tienen que hacer ya. Tienen que hacer un plan inmediato para que en diciembre esto se dé resultados y medirlo de inmediato, Azucena. A ver. Pero mira, las causas no están déjame escuchar a atendidas. Claudia. Los jóvenes están saliendo a la calle. Perdón, vas tú y luego- Los jóvenes están saliendo a Laura la calle. prefiere hablar de alianzas electorales para no hablar de Andrea. la inseguridad que sufre el pueblo de Jalisco todos los días, del desorden que hay en Guadalajara y en la zona Contradices a metropolitana, Harfuch, entonces. de la falta de movilidad que está padeciendo el Contradices pueblo a Harfuch. jalisciense, de un gobierno completamente banal, primer lugar en desapariciones, y tienen un gobernador que prefiere gastar el dinero en Teslas, gastar el dinero visitando Taiwán, haciendo meditaciones, boca arriba, en fin, son los gobiernos de la banalidad, el de Samuel García en Nuevo León y el de Pablo Lemus en Jalisco, ¿no? Pero regresando a lo que es importante, al combate a la inseguridad, hablemos del estado de Chihuahua. Se ha politizado mucho el asunto del combate a la inseguridad en el resto del país, pero poco hablamos cuando gobierna un partido distinto al de Morena. Chihuahua en este momento encabeza las cifras de homicidio doloso a nivel nacional, muy por encima del resto. Y fíjense lo preocupante. Es que la gobernadora María Eugenia Campos ha faltado al 70% de las reuniones de seguridad. 70% de las reuniones que se llevan a cabo al lado de su oficina, querida Azucena, en donde se coordina la estrategia de combate a la inseguridad con Ejército Mexicano, con Secretaría de la Defensa Nacional, con Guardia Nacional, pero ahí estaba puntualita en la marcha con Jorge Romero en Chihuahua. Hicimos una pregunta ¿Marcha de aquí. qué? Casi No nadie me enteré. sabía de la marcha. Pasó tan de ¿Pero noche marcha por? esta marcha en contra de Morena. ¿Ah, sí? La marcha en contra de Morena. Entonces, no es importante ir A ver, déjame a ver las la foto. mesas de seguridad, es importante ir a las marchas en contra de Morena. Fíjate nada más un comparativo de cómo les va a ellos en sus marchas y cómo nos va a nosotros. Es el mismo A ver. lugar, es la plaza del centro de Chihuahua capital, un evento nuestro, un evento de ellos. Pasó tan de noche, mira, fíjate nada más, como si no tuviera la gobernadora María Eugenia Campos algo más importante que hacer. Se nos Claro. está cayendo el Estado. Los 67 municipios se nos caen en llamas, están sumidos en la violencia, el crimen organizado campa a sus anchas, se erogan todos los días 5,000 millones de pesos para la fantasía centinela y la gobernadora prefiere marchar que trabajar. Claudia. Bueno, pues ¿cómo vamos a medir si funcionó No me bajen o el no el micrófono, plan por favor, Michoacán gracias. en unos años? Yo creo que es importante el tema de los indicadores, punto número 1. Punto número 2, con O sea, estudios decir, partimos de sociológicos. homicidios así. Sí, pero ¿cómo los vamos a ver. clasificar ahorita? O sea, que sea peras con peras, o sea, lo que, como decidamos que se van a clasificar ahorita, sea como se contabilice y se registre en 5 años para ver si subió o bajó. Estudios sociológicos, que también es bien importante, a ver, el tema del chavito que mata a Carlos Manso, a ver, pero ese joven, así, ver cómo nuestros jóvenes están en esta situación, es un tema que también tenemos que revisar en 5 años, cómo están nuestros jóvenes, qué oportunidades tienen, qué condiciones de vida tienen, y la otra es también las percepciones de seguridad. A ver, subió 4 puntos la percepción de inseguridad. Hoy día, a comparación con el año pasado, según las fuentes del INEGI, 4.4%. 4.4% de la gente se siente menos segura en el lugar donde vive hoy
que el año pasado. Entonces también esos son temas importantes, cómo me siento adicional a lo que me dice la autoridad que está sucediendo. El tema también para mí del crecimiento económico es fundamental. Un pueblo donde hay desarrollo, donde hay competitividad, hay ingresos, hay la manera de que la gente tenga estado de bienestar y de esa manera todos tienen mejores condiciones de vida. Entonces, fundamental. Digamos, en un año, Un medir año, no sé cuánto homicidios, tiempo. igual que los medimos ahora. Igual. Y en 5 años medir causas. Causas O sea, y situación no, de vida todo poblacional. integral, escolaridad. Yo agregaría, integrales, sí. yo agregaría Claro. la etapa inmediata, ¿no? Lo que decía en mi participación anterior. A diciembre tiene que haber una medición. Michoacán no puede llegar a enero con la crisis de inseguridad ¿Cuándo que se tiene hoy. que medir? En diciembre, a fines de diciembre, tiene que haber una medición de lo que estén haciendo ahorita y Pero, durante diciembre. ¿qué medimos? Tienen que entrar el Estado federal a poner orden, ¿Qué medimos? tiene que haber una disolución de poderes y tiene que haber la medición de inseguridad, la percepción de medición de Qué inseguridad. locura. Eso es lo que se tiene O que sea, una medir encuesta de extraordinaria del aquí a INEGI diciembre, en claro. Michoacán. Claro, o de quien quieras, Azucenos. El INEGI pudiera ser, pero creo que el Estado mexicano tiene sus propias mediciones también. No tiene que esperar a que el INEGI mida cada año, Ay, qué ¿verdad? bueno Más que cuando Movimiento estás Ciudadano no en una gobierna la situación de federación. emergencia. Imagínate. Está en una situación de emergencia. Mira, nada más rápido, Jalisco se consolidó como uno de los estados con mayores avances en materia de seguridad, 62%. Informa el secretario de Seguridad, Omar Harfuch, durante su encuentro con medios de comunicación. Bueno. Cito, Jalisco presenta 62% menos de homicidios y es por la estrecha colaboración con el gobierno federal. Vamos al Eso corte dice y Gar cerramos. Harfuch, Andrés. 9:17. Bueno, pues nos quedan pendientes, pero vamos a cerrar. Claudia. Bueno, pues es muy importante que la ciudadanía participe activamente en todo tipo de plan que se organice, porque los planes no se pueden seguir diseñando desde el escritorio, queriendo sacar o recetas mágicas o reciclando el hilo negro, ¿no? Tenemos que, creo que, hablar con la ciudadanía, ver cuáles son las problemáticas que tienen y con base en ello les digo, es muy importante que tengamos indicadores, pero que sean contrastables en tiempos y formas, para que de esa manera podamos medir resultados eficaces y no pueda cada quien hablar de lo que quiere Con hablar. números, ¿verdad? Cada quien Ajá. hablar de lo que quiere, de lo que le da la gana hablar, pues eso no le va a dar resultados a la ciudadanía. Y que es muy importante, a ver, que dejemos de lado un poco la defensa a ultranza de los partidos que representamos, porque si entonces yo me pongo a defender a ultranza que todos los gobiernos del PRI están bien, o que todos los gobiernos de Morena, o que todos los gobiernos de MC están bien, nadie va a reconocer su error. Pues y es muy importante que todos reconozcamos que los errores que tengamos, para que de esa manera estemos dispuestos a corregirlos. Yo por eso siempre he estado muy en contra de que existan los poderes absolutos. A mí me parece que la democracia y la pluralidad es lo que ayuda a contrastar y a proteger, que exista la suficiente auditoría, la suficiente fiscalización, la suficiente rendición de cuentas, y de esa manera podamos darle mejores resultados a la gente. Eso es fundamental. Correcto, Laura. Creo que, sin lugar a dudas, las personas que están sufriendo en los territorios hoy pueden contar mejor que nadie lo que está pasando, que las cifras no dejan de ser frías y que si bien sirven para medir, no representan ni de cerca lo que la gente está viviendo. Carlos Manso fue asesinado en Uruapan, la ciudad con mayor índice de percepción de inseguridad del país, con un 89.5%. Michoacán subió 13 puntos, nada más del año pasado a en la percepción de inseguridad, pasó del 66 al 79%. Eso es lo que está sucediendo. Por eso, si queremos ver si el plan Michoacán va a servir o no, a finales de diciembre se tiene que hacer una encuesta de percepción de seguridad de lo que haga el gobierno federal a partir de hoy hasta diciembre. Número 2, sí hay que hablar de buenos gobiernos, porque hay resultados que se pueden seguir exportando para otras entidades y que el gobierno federal además también está midiendo esta misma rendimiento. Por ejemplo, en Jalisco, como lo decíamos, Harfuch está reconociendo que se disminuyeron los homicidios dolosos. Nuevo León es el primer lugar en disminución de homicidios dolosos. Y yo me iría también a las causas de atender en términos de economía, en términos de salario, de ingreso. Sí, Nuevo León sigue siendo rural. también primer lugar, como ahora lo informó Samuel García. Vamos a hacer buenos gobiernos, vamos a dar a la Reconocer gente bueno y lo que malo. necesita. Es importante. Bueno, Andrea. tema por tema, hablando de percepción de inseguridad, hablando de los gobiernos del PAN naranja, decirles que Guadalajara tiene una percepción de inseguridad del 75%, 12 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Si tenemos que hablar de combate a la inseguridad, de combate a la violencia, de combate a las desigualdades, usemos los mismos términos en todas las entidades federativas y no veamos colores, no veamos partidos. Chihuahua en este momento encabeza la cifra más alta de homicidios dolosos. 1 de cada 10 homicidios que se comete en Chihuahua y nuestro país Jalisco se está desapariciones. cometiendo en nuestro estado, en el estado de Chihuahua. Hablando de cifras, la estrategia del movimiento de la Cuarta Transformación está funcionando. Se multiplicaron en un 200% los homicidios
en la administración de Felipe Calderón. La tasa siguió aumentando con Enrique Peña Nieto, se moderó y disminuyó con Andrés Manuel López Obrador y su estrategia de atención a las causas, y ahora podemos ver los frutos. Hay una disminución con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Seguiremos fortaleciendo desde las bancadas de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República esta estrategia nacional de combate a la inseguridad que da resultados. Gracias a las tres. Gracias. Nos El vemos la gobierno de próxima Guadalajara semana. reportó baja en homicidios. Sí, lo discutimos la siguiente 75% mesa. de percepción Bien. de inseguridad. Hecho. Gracias. Gracias, Gracias a buen las día. tres, Claudia, Laura, Andrea, a las 9.